Estamos terminando, mis hermanos, la parte de la semana pasada que correspondía a la lección número 7 sobre el párrafo 3 de nuestra confesión, y estábamos viendo lo que llamamos las 7 realidades espirituales de esa que llamamos también la oración agradable al Señor. Breve repaso de lo que vimos, aunque sea por nombre. Vimos entendimiento, que la oración debe tener entonces ese entendimiento. Es decir, todo nuestro ser debe estar enfocado tanto en lo que decimos al Señor como cuando es una oración corporativa. Todo nuestro ser debe estar enfocado también en poner atención a lo que el orador dice. La oración debe ser con reverencia. También vimos que es básicamente en el corazón debemos estar postrados ante el Señor. La oración debe ser con humildad y recordando esos pasajes que dicen que el Señor siempre está con los humildes, o el salmo que usamos, Salmo 10:17, el que nos hablaba de que el Señor oye el deseo de los humildes. Hablamos del fervor y terminamos entonces con que esa oración agradable al Señor debe también contener fe. Ahora nos faltan dos últimas de estas características que llamamos, y vamos a ver entonces lo que es el amor brevemente y la perseverancia. Después vamos a continuar con lo que dice nuestro párrafo de la confesión. Entonces, otra de las características que debe contener la oración que agrada al Señor es amor. Y cuando hablamos del amor siempre hay que entenderlo como nos lo presenta la Biblia en general. Nos lo presenta, uno, un amor, como lo llaman muchos hermanos, de manera vertical, que es un amor del creyente para con Dios, y un amor horizontal, que es entonces amor que tiene el creyente por sus hermanos, o incluso un amor que es no solo por sus hermanos, sino por la humanidad en general. Primero es un amor vertical el que debemos tener en nuestras oraciones, porque hay un principio redentor que lo establece así. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, la oración agradable a Dios tiene que contener amor hacia Dios. Entonces, le oramos a Dios porque le amamos, y le amamos porque Él nos amó primero. Y podemos entenderlo, mis hermanos, como una respuesta natural del hombre hacia Dios. ¿En qué sentido? Cuando amamos a alguien, lo normal, lo natural es querer hablar con esa persona. Entonces, con Dios aplica muy similar. Debe haber un deseo natural en el creyente de dirigir palabras al objeto de su amor, en este caso, a Dios. Y también oramos con amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque deseamos que la bendición de Dios también recaiga entonces sobre nuestros prójimos. Cuando oramos por otras personas, deseamos que ellas mismas conozcan el amor de Dios, y deseamos entonces que Dios los bendiga de alguna manera. Eso para ver entonces esta característica del amor. La oración agradable a Dios entonces contiene ese amor vertical que es del pecador para con Dios, y contiene ese amor horizontal que es el amor al prójimo. Y por último, nuestra confesión también nos toca lo que es la perseverancia. Cuando hablamos de la constancia en la oración, es esto, es perseverar. Y la oración que agrada a Dios, la misma entonces debe ser algo que es constante y que se persevera en lo mismo. Ahora, cuando hablamos de perseverancia es porque ciertamente no es fácil, es algo que requiere esfuerzo, que requiere diligencia. No es como que sencillamente qué ganas de orar tengo y voy y lo hago, porque lo normal es lo contrario. Cuesta sacar el tiempo para orar, y entonces, pero esa oración que agrada a Dios
requiere entonces que haya un esfuerzo, y hay ese esfuerzo consciente de hacer a un lado N tareas que nos pueden distraer, incluso no solo físicas, sino mentales, dejar de pensar en ciertas cosas que nos pueden distraer. ¿Para qué? Para perseverar en la oración. Y de eso se habla entonces, constante o perseverante. Debe ser algo que se caracteriza por un esfuerzo, por una lucha. Primera Tesalonicenses 5:17, Pablo les da un mandamiento sencillo y es orad sin cesar. Ya es, no paren de orar. Y eso es lo que caracteriza entonces esa oración perseverante que describe la Biblia. Y en particular, esa oración perseverante que nos describe ahora también nuestra confesión de fe. Ahora bien, leamos nuevamente el párrafo 3 de nuestra confesión. Dice, lo leo completo. La oración con acción de gracias, al ser una parte especial de la adoración natural, Dios la demanda de todos los hombres. Pero para que sea aceptada debe ser hecha en el nombre del Hijo por la ayuda del Espíritu Santo conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Por último, nuestra confesión entonces nos dice que cuando la oración es junto con otras personas, o aquí ya puede ser cuando atañe a lo que es a la oración corporativa que hace la iglesia, la misma debe ser en un idioma entendible. Dice, y cuando se ora con otros debe hacerse en una lengua conocida. ¿Y eso por qué? Porque hay un principio muy sencillo que nos plantea la Biblia, y es el que nos habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y leemos el versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Es decir, aplicámoslo a las oraciones. Cuando se hace, digamos que yo aquí, supongamos que yo sé hablar hebreo y empiece a hacer la oración inicial en hebreo. Yo claramente yo me voy a entender porque yo, digamos que sé ese idioma, pero los que no saben ese idioma no van a entender nada, mero ruido van a entender. ¿Y qué pasa? Siguiendo el principio de 1 Corintios 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es decir, si yo me pongo a hacer una oración en una lengua que ustedes no entiendan, el único que va a tener provecho de esa oración voy a ser yo, en este caso la persona que esté orando en ese idioma, pero para los demás, mero ruido vacío. Y por ende, tanto la confesión como el mismo principio que nos da el apóstol Pablo es, cuando se hacen oraciones grupales, es decir, esa oración corporativa que agrada a Dios, debe hacerse en lengua conocida. Primera a los Corintios 14, versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá a lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Veamos, el principio del apóstol Pablo debe ser
entendible. Creo que es esta parte bastante clara. La oración en sí, corporativa, y creo que atañe a todo lo que se hace en el culto, siempre debe ser en lenguaje entendible. Y una de las cosas que argumenta Pablo incluso es, en cuanto a la oración, Pablo les pregunta cómo van a decir amén a la persona si no le entienden. Porque cuando hablamos de esa oración que es con otras personas, como dijimos, debe ser entendible y el que la dirige debe hacerla entendible. ¿Para qué? Para que todos unánimes puedan responder, así sea. ¿Qué es lo que significa amén? Pero cuando se hace en lengua extraña, nadie va a poder decir amén. ¿Por qué? Porque no entienden. Incluso también, mis hermanos, esto también atañe, creo, a la práctica de cómo se realizan las oraciones. Y en general creo que el cristianismo evangélico también se ha apartado de esto, no solo cuando meten llamadas lenguas o llamados idiomas extraños en el culto donde nadie les entiende, sino también en la manera que lo hacen. ¿Por qué? Normalmente, cuando en una iglesia, digamos, llaman a la oración, el que dirige la oración está orando, pero en las iglesias se tiene la mala costumbre que cada una de las personas que se pone de pie también está orando otra cosa totalmente distinta al que lo está dirigiendo y lo hace a manera de gritos. ¿Para qué? Para él mismo poder escucharse. ¿Y qué pasa? Nadie va a poder decir amén con limpia conciencia a lo que el anciano o el que está dirigiendo el culto oró, porque nadie lo escuchó. Cada uno se escuchó a sí mismo, así que no van a poder decir amén. Aquí mismo se guarda el principio que debe haber alguien que dirija la oración. ¿Para qué? Para que puedan decir amén con limpia conciencia. Hasta ahí, mis hermanos, con el párrafo 3 de nuestra confesión. Vamos ahora, lo que nos queda de tiempo, a ver brevemente lo que es el párrafo 4 de nuestra confesión, que todavía atañe cosas en cuanto a la oración. Párrafo 4 de nuestra confesión dice: la oración debe hacerse por cosas lícitas y por toda clase de hombres que viven o vivirán más adelante, pero no debe hacerse por los muertos ni por aquellos de quienes se pueda saber que han cometido pecado que lleva a la muerte. Anteriormente, en el párrafo 3, hablamos entonces de lo que es a quién deben ir dirigidas las oraciones, al objeto de nuestra oración. En esta parte, en el párrafo 4, digamos que no hablamos tanto del objeto, sino como del sujeto de nuestras oraciones. Dios es el objeto de nuestra adoración, es el objeto de nuestras oraciones, es a Él a quien van dirigidas las oraciones. Pero ahora vemos los sujetos de la oración y es por qué o por quiénes podemos orar. Repito el párrafo 4, la oración debe hacerse por cosas lícitas, por toda clase de hombres que viven o vivirán más adelante, pero no debe hacerse por los muertos ni por aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado que lleva a la muerte. En un sentido, nuestra confesión aquí nos habla, entonces, de la oración como un medio incluso de interceder por otros. ¿Por qué? Porque nos dice, podemos orar por toda clase de hombres. Pero primero nos dice que hay cosas lícitas. La oración debe hacerse por cosas lícitas. Y este párrafo generalmente en nuestra confesión es así. Digamos, cuando empieza un párrafo, siempre conecta con el párrafo anterior de alguna manera. Cuando nos dice aquí entonces, la oración debe hacerse por cosas lícitas, en pocas palabras es una referencia a lo que vimos anteriormente, es conforme a su voluntad. ¿Y esto por qué? Recordemos, la voluntad de Dios siempre es la máxima. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es sabio y Él es el ser más excelente que hay y por ende Él siempre aboga o va dirigido a lo que es la excelencia. Y por ende, orar conforme a la voluntad de Dios es orar por las cosas más excelentes que hay. Y esto se puede resumir en
lo que dice aquí, por cosas lícitas. La oración debe hacerse por cosas lícitas, es decir, solo por lo que Dios permite. Orar por cosas lícitas es entonces orar por algo que sea conforme a la voluntad de Dios. Nuestros antepasados lo entendieron muy similar. El Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 184, dice así: ¿por qué debemos orar? Respuesta: debemos orar por todas aquellas cosas que sirvan para la gloria de Dios, el bienestar de la iglesia, por el bien nuestro y el de los demás, pero no por ninguna cosa ilegítima. ¿Qué entendían nuestros antepasados que eran las cosas lícitas? Lo que leemos aquí: lo que sirva para la gloria de Dios, el bienestar de la iglesia, el bienestar nuestro y el bienestar de los demás. Y vienen y toman entonces algo contrario a eso y lo dicen, pero no por cosas ilícitas. Nuestra confesión viene por la cosa positiva. Debemos orar por lo que es lícito. Entonces, resumiendo la respuesta de la pregunta 184, ¿por qué es lícito orar? Si queremos tener algún detalle, uno, por todo lo que promueva la gloria de Dios, algo que, veámoslo así, que realce la fama de Dios, hay que orar por eso. Debemos orar por todo aquello que traiga el bien a la iglesia. Debemos orar por todo aquello que nos haga el bien a nosotros mismos y debemos orar por todo aquello que le haga el bien a los demás. Ahí hay un breve resumen de 4 cosas lícitas por las que podemos y debemos orar. Ahora sí, una vez que la confesión nos especifica o entendemos qué son esas cosas lícitas que debemos orar, y creo que debería ser algo obvio para nosotros qué son esas cosas lícitas, también nos habla de una parte negativa y es cosas por las que no debemos orar. Pero antes de eso, veamos nuestra confesión. Dice: la oración debe hacerse por cosas lícitas. Ahora, por cosas lícitas, está bien. Y nos da un ejemplo también. ¿Por quiénes? Por toda clase de hombres que viven o vivirán más adelante. Entonces, nuestra confesión también nos da un resumen de qué son esas cosas lícitas y es sencillo. Debemos orar por todas las personas que viven y por las que vivirán en un futuro. Digámoslo ahí, pare de cortar. Creo que allá agarramos toda la humanidad desde hoy hasta que el Señor venga. Debemos orar por todas las personas que habitan en este mundo. Amén. Eso es como la temática sencilla que nos pone nuestra confesión. Primera de Timoteo 2:1. Vayamos a él. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y da un ejemplo: por los reyes, por todos los que andan en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Algo que debe caracterizar entonces la oración del creyente, la oración que es agradable a Dios, es que es una oración que tiene como sujetos a toda clase de hombres, ricos, pobres, altos mandos, bajos mandos, todos los que están en eminencia. Dios nos manda a orar entonces por toda clase de hombres. ¿Y esto por qué? Porque así es nuestro Creador. Dios nos manda a ser santos. ¿Por qué? Porque Él también es santo. Y una de las formas en que esa santidad de Dios sale a la luz es porque Dios beneficia tanto a justos como injustos, hace llover sobre justos e injustos, hace que el sol salga sobre justos e injustos, alimenta justos e injustos. Se espera entonces que nosotros reflejemos ese carácter santo de Dios. ¿Y cómo? Que oremos por toda clase de personas, por justos, por injustos, por ricos, por pobres, etc. La oración agradable a Dios entonces debe ser una oración hasta cierta medida sin discriminar, sino que ore, bendecid a los que os maldicen. Ya se espera que el corazón del creyente sea así,
que desee la bendición de Dios para toda clase de hombres y que eso se manifieste en oraciones por todas clases de hombres, hasta por los más terribles. Y Dios nos manda a orar por toda clase de hombres, particularmente como lo pone aquí en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos manda a orar por toda clase de hombres, porque Dios quiere que toda clase de personas vengan al conocimiento del Señor. Y esto mismo desemboca ¿en qué? En la iglesia, porque la iglesia, como nos la describe Apocalipsis, está conformada de todo tipo de personas, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y por ende, entonces, orar por todo tipo de personas debería repercutir o debería, digo yo, siempre apuntar ¿a qué? A una iglesia más católica. Todo tipo de personas. Y otra cosa que nos toca en nuestra confesión es que debemos orar por todas las personas que habitarán en un futuro. Podemos orar entonces por las generaciones futuras que habitarán en este mundo. Nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Esto nos recuerda algo, ciertamente, mis hermanos, muy particular de la mentalidad cristiana. Y es, uno, que nosotros somos una pequeña parte del reino de Dios en este mundo. Y segundo, habrá nuevos miembros del reino de Dios a futuro. Buscan afuera, hermanos. Habrá nuevos miembros del reino de Dios que ¿qué? Que no sabrán nada de nosotros, pero Dios tendrá pueblo. Y Dios desea el bien para su pueblo. Así que dentro de esas cosas lícitas está orar por la iglesia del futuro, orar por países no alcanzados para que sean alcanzados, si no en nuestros días, sino en un futuro, que Dios capacite hombres, familias valientes, ¿para qué? Para que vayan a esos lados no alcanzados, ¿a qué? A dar las buenas nuevas del evangelio. Ciertamente a muchos de nosotros tal vez nos pueda pasar lo que le pasó a Moisés, que ¿qué? Que él deseaba ver la tierra prometida, deseaba ver a Israel adorando, pero él no vio el fruto de ese trabajo. Pero aún así, toda su intención estaba Israel a futuro, Israel en la tierra prometida. Y el mismo Moisés, siento yo, tenía esa convicción de que tomen estas leyes, sigan los mandamientos. ¿Por qué? Porque a futuro se van a poder desviar. Entonces, orar por el futuro, sencillamente, veámoslo así, mis hermanos, es orar por nuestra descendencia que habitará cuando nosotros no estemos en este mundo. Y ahora sí, nuestra confesión también nos dice por qué cosas no debemos orar. Debemos orar por toda clase de personas, por generaciones futuras. Y ahora, ¿por qué cosas no debe orarse? Leo nuestra confesión nuevamente, dice, pero no deben hacerse oraciones por los muertos, ni por aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado que lleva a la muerte. Nuestra confesión aquí nos toca dos grupos. No podemos orar por ¿quiénes? Por los muertos, y no podemos orar por aquellos que cometieron, llamémoslo así, el pecado de muerte, o el pecado que lleva a la muerte, en lenguaje de nuestra confesión. Tal vez nos da tiempo de ver el primer grupo. No debemos orar por los muertos. Esto es entendible, uno, por el contexto donde se redactó nuestra confesión. La práctica católico-romana ciertamente estaba tratando de invadir la iglesia anglicana también. ¿De qué? De orar por los muertos. Y entonces, tanto la confesión de Westminster, la confesión de Saboya, como nuestra confesión de Londres, atacan muy claro ese punto. No se debe orar por los muertos. En la práctica católico-romana, recordemos, está lo que se conoce como el purgatorio. Su teología dice, como a manera de resumen, que es un lugar. Algunos dicen que no es un lugar. Por ejemplo,
el Papa Benedicto XVI, él decía que no era un lugar, sino era como un estado. Pero el punto es, llamémoslo lugar, es un lugar de sufrimientos temporales, ¿donde qué? Donde los pecados de los creyentes son purgados. Viene Cristo, los perdonó, vienen ellos, se bautizan, se les lavan sus pecados, vienen y participan de los sacramentos, se confirman la comunión, etcétera, y hasta lo último, la extrema unción, pero aún así quedan pecados en ellos que hay que purgar. Y entonces es ahí donde entra el purgatorio, donde el alma del creyente todavía quedó sucia por el pecado y ocupa pasar un tiempo ahí purgando sus pecados hasta que quede limpio y ahora sí pueda ir al cielo. Digamos que no está ni en el cielo ni en el infierno, está como en un punto medio, por decirlo así, está más cerca del cielo, pero ocupa un empujoncito. ¿Y ese empujoncito quiénes se lo dan? Bueno, los fieles católicos romanos. ¿Se les invita a qué? A que recen por las almas que están en el purgatorio, suplicando a Dios y a otros muertos que estos salgan del purgatorio. Como protestantes nosotros no caemos en eso. ¿Por qué? Nosotros sencillamente vamos con la Biblia y vemos que la Biblia nos dice, no se ora por muertos. Es algo sencillo. La práctica de orar por los muertos no se ve en las páginas de la Biblia. Roma, para justificar eso, tiene que hacer unas acrobacias exegéticas que yo creo que solo ellos mismos se las creen. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, que cuando los creyentes mueren, están a la presencia del Señor y como lo llama Hebreos y como el lenguaje que usa nuestra confesión, pasan a ser espíritus perfectos. Hebreos 11:23. Hablando de cuando los creyentes ahora en el nuevo pacto estamos acercándonos a Dios, dice que nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí notemos entonces cómo el autor de Hebreos describe a los creyentes que ya partieron de este mundo. Les dice, a los espíritus hechos perfectos. El sacrificio de Cristo, mis hermanos, es perfecto. Nos limpia de todo pecado. Y al morir, por ende, no necesitamos que se nos vuelva a limpiar. ¿Por qué? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pasado, presente, como futuro. Y por ende, no necesitamos que otros hermanos oren por nosotros después de nuestra muerte. ¿Por qué? Ya estamos, como decía Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. La convicción del creyente es la misma del apóstol Pablo, que una vez que parta de este mundo, va a estar con Cristo. No va a estar en un tal purgatorio, no va a necesitar que su iglesia interceda por él domingo tras domingo, que interceda ante Dios, que interceda suplicándole a Cristo que te deje salir del purgatorio, que le interceda suplicándole a la mamá que fue canonizada, o etcétera. No se necesita eso, solo el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Para qué? Para limpiar de toda maldad y para llevarnos entonces a la presencia del Padre.